¿Te pasa, Marcos? Coño, solo que no me gusta ver la casa así, tan vacía. Hay 8 años metidos en 20 cajas de cartón y 15 de plástico. ¿Las has contado? Claro que las he contado. Hoy tenemos a un compi que seguro que os suena su cara, Javi Linares. ¿Qué pasa, Jota? ¿Cómo andamos? Este chaval es uno de los directores españoles que lo están petando últimamente. Ahí tiene detrás, veo uno de los carteles de tu última peli, ¿verdad? Ahí exactamente, producida por Netflix. Tiene otra que se llama Animales sin collar. Ya la tengo por ahí. No sé ahora mismo... Ah, mira, muy bien. Ahí te he visto rápido, tío. Lo tienes todo colocado. Sí. Un poco egocentrismo, pero bueno. Muy bien. Costó Me parece muy bien. Costó mucho parirla. Y dos películas ya en su haber. No sé en qué, ahora mismo, claro, con el tema del encierro, no sé, ¿en qué andas metido ahora mismo, Javi? ¿Qué estamos haciendo? Pues tuve suerte, entregué justo el guión de la tercera peli un poquito antes de que empezara la cuarentena, sin saber que íbamos a entrar en cuarentena, bueno, un proyecto que tenía ya desde hace tiempo, y por fin terminamos ya una versión con la que estábamos contentos, la entregamos a la productora, y ahora pues me pilló, me siento muchas veces muy privilegiado porque me ha pillado escribiendo mi primera novela, que firmé con Planeta. Coño. Y entonces, claro, me pilló un trabajo que de por sí me iba a obligar a encerrarme en casa. Entonces, hay momentos donde dices, tía, qué suerte he tenido. Porque... Pues un poquito, sí. Sí, me siento muy privilegiado. Desarrollas también como un sentimiento, la cabeza es complicada, el ser humano es más complicado todavía. Me pasó mucho con mi primera película, con Animales sin collar. Desarrollas como un complejo de culpa se lo debo a toda la gente que no... con mi primera película me pasaba. Tengo que hacerlo bien con toda la gente que intenta hacer su primera peli y no lo consigue. Y ahora con la novela estoy como, tío, tengo que dejarme aquí la vida por toda la gente de mi profesión que no puede estar trabajando ahora. Y yo he tenido la suerte de que no es que esté teletrabajando, sino que lo que iba a ser mi trabajo durante los próximos meses hasta me obligaba a quedarme en casa. O sea que... ¿Qué quiere? No va a pasar nada si me ayuda. Y lo va a hacer. Y una cosa, dos preguntas entonces tengo. ¿Qué tercera peli? ¿Qué nos puedes contar de esa tercera peli? Y este libro esta novela en la que estás trabajando ahora mismo, ¿es un trabajo de encargo? ¿Es algo tuyo, propuesto? Pues... ¿De qué va? ¿Sí que se puede contar algo? Etcétera, etcétera. De la tercera peli no puedo contar nada porque yo aparte soy muy boca chancla y me lo prohíben. Es un proyecto mucho mayor que las otras dos películas. También creo que era el momento de dar ese paso. Y va a ser género, que es una cosa que me apetece mucho. Yo creo que ya... ¿A quién te llevaré a una isla desierta diferente? Bueno, porque es una peli que lleva una historia que lleva muchísimo tiempo conmigo y tal. Pero es verdad que yo incluso Animales sin collar, que es un melodrama, ya tenía algo de género. Yo el género sí, Animales sin collar trabajaba más dentro, o al menos trabajaba en diferentes géneros según el momento. Claro, y ahora, y la novela, he tenido mucha suerte porque es 50% encargo, es decir, vino Planeta a mí porque a ciertos editores de Planeta habían visto A quién te llevaría a una isla desierta y le había gustado muchísimo y me dijeron que creían que había un novelista ahí. Pero claro, esa parte de encargo, pero luego me preguntaron ¿qué te gustaría a ti escribir? Entonces, obviamente lo que voy a escribir es una historia completamente personal. De hecho, muy personal. Yo creo que nunca en mi vida escribiré nada tan personal como eso. Pero lo te digo, llegó como encargo y se ha convertido probablemente en la aventura más personal que haga nunca porque trata de mi madre. Coño, hostias. ¿Y esa idea viene en el momento en el cual se pone Planeta en contacto contigo o ya estaba dando vueltas en tu cabeza? Estaba dando vueltas quizá, pero era muy de por sí solo yo nunca me hubiera lanzado, porque estaba muy reciente la muerte de ella y tal, entonces era una cosa como que tenía que cicatrizar. Y entonces lo que ha pasado es que al final esta profesión es muy bonita y entonces este proceso forzado, por así decirlo, a través de un encargo, me permite cicatrizar, entonces, a través de la creación. Entonces está siendo muy bonito, Sí, pero vino a raíz del encargo realmente, sí. O sea, un poco el disparo, el empujón fue ese. O sea, ¿tú crees esto no se hubiese escrito si a ti no te encargan nada? Sí, seguramente no creo que... Pero por cobardía, decirme, porque te metes en sitios muy revueltos personalmente para ti, entonces es una cosa que tú dices, te estoy preparado para esto ahora mismo y no lo estás, pero cuando lo pasas descubres que ha merecido la pena o que está mereciendo la pena, pues siempre en el proceso.
Y teniendo en cuenta que este proceso lo estás pasando en cuarentena y lo estás pasando en Madrid, que no es tu ciudad de origen, o sea, no es el sitio en el que tú has crecido, Claro. ¿crees que te hubiese sido más fácil escribirlo en tu pueblo o no en Algodonales? ¿O crees que no tiene nada que ver? Ya, tuve una parte de escribir allí, entonces eso me lo llevo. Sí es verdad que voy a echar muchísimo de menos rematarlo. Es decir, yo todos los guiones, de hecho este va a ser la primera vez que no voy a poder hacerlo, rematarlo, lo que es ya, incluso cuando, de hecho, decir, vale, ahora la última vuelta, siempre me voy a Algodonales, a mi casa, a hacerlo. Entonces, esta es la primera vez que no lo voy a poder hacer, por fuerza mayor, obviamente. Claro, no puedes hacer nada. Y aparte ya incluso por responsabilidad, porque la zona de los pueblos blancos está a 0 contagio ahora mismo, así, entonces no voy a yo desde Madrid a saber lo que llevo yo. He visto muchas pelis zombies para saber que me da una idea. Sí, serías el paciente cero de Algodonales, lo cual es como... Encima en pandemia estoy siendo un poco más soca porque estoy releyendo, que tenía muchísimas ganas de releerlo, porque yo soy muy fan de Stephen King, pero lo que es el grueso de, o sea, las obras tótem de él, pues, El Resplandor y toda esta, me lo he leído todo, pero esas obras tótem me las leí con 12, 13 años. Entonces es verdad que tú no, claro, a esa edad, tú no ves la complejidad de la obra en su totalidad, porque Stephen King, yo soy súper defensor de que le deben desde hace muchísimos años el Nobel de Literatura, ¿ves? Que escribe desde una complejidad y de un lugar. Y hace poco me leí, hace ya un par de años antes de que salieran las pelis, me leí otra vez, y claro, y fue como leerlo por primera vez, porque claro, ya, pues conectaba. ¿Habían pasado cuántos años? ¿Qué? ¿Habían pasado cuántos años? ¿Cuánto había pasado desde la primera vez que habías leído It a hace 2? Pues claro, yo lo leí creo que con 12, 13 años y me lo leí pues el año en que salió la primera peli, que fue hace 3, ¿no? Espérate, 2015 puede ser. No, 2015. No, yo lo asocio porque es un libro que aparte le tengo mucho cariño emocional, porque es el libro que me estuve leyendo mientras esperaba la quimio de mi madre. Cuando acompañaba la quimio y tal, era el libro que... ese tipo de cosas que se te queda dentro. Entonces, sí. No, fue 2017. Sí, 2017. Hostia puta. Y vale, entonces era la segunda vez que te leías It, que es un libro bastante gordo, claro, para quien no sé si lo haga. Claro, pero de repente conectaba mucho más con la parte adulta. Con los mayores, claro. Claro, que una parte que de niño... Y de hecho yo hubo un par de capítulos que lloré muchísimo en el libro. Y ahora me estoy releyendo, tenía muchas ganas de volver a leérmelo. Y dije, pues este es el momento, me estoy leyendo Apocalipsis. Y estoy jugando al Resident Evil, estoy ahora en el remake del 3 que me llegó a casa hace poco. Y entonces, claro, veo mucho cine de zombie, leo mucho sobre pandemias como para saber que es una mala idea ir a visitar a mi familia ahora. Vale, no es el momento, bien. Pero entonces, claro, es un proceso de creación muy, no sé si bueno o malo, pero muy concreto. El hecho de que estés terminando esta novela tan personal, tan arraigada a ti y a tu madre, en un espacio completamente distinto. O sea, estás fuera del sitio en el cual han ocurrido ciertas cosas. Estás en el sitio en el cual has crecido tú como cineasta y tal, pero claro, debe ser una cosa bastante, no sé, distinta, extraña, ¿no? Sí, pero ya te digo, quizá hubiera sido más extraña si antes no hubiera hecho el proceso de estar un tiempo en Algodonales, hablando con las amigas de mi madre, conociendo, o sea, ha sido muy bonito, porque ha sido como conocerla por segunda vez. Pues está siendo muy bonito, de hecho. Pero, claro, es verdad que la idea era volver ahora, pero bueno, me ha permitido, ya había hecho un trabajo previo, o sea que eso me lo quedo, me queda con esa sensación y obviamente yo creo que el ser humano sobre todo es superviviente, ¿sabes? Entonces yo he asumido que la situación que tenemos es la que tenemos, no puedo buscarle más peros, no me puedo ir, tengo que escribir aquí. No, claro. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? ¿Qué? Solo caben 2 personas. Solo puedes escoger a uno. Tenemos que contestar con la verdad. Sí. Fíjate, bueno, Javi y yo nos conocemos de hace bastante tiempo. De hecho, hemos trabajado juntos en cine, pero no en cine, sino en el cine. El cine. En el cine, cortando entradas y viendo las películas de otra gente de pie desde los pasillos.
Y fíjate lo rápido que en el rato que llevamos hablando ha salido el tema del cine de género, porque Javi, yo no sé si hay mucha gente que quizás no lo sepa, pero Javi, pues uno de sus, bueno, al menos mi corto favorito de los que ha hecho él es Rata, que es un corto completamente que juega con todos los códigos de cine de terror, tanto de los 90 como cine más antiguo de los 90, el slasher e incluso el cine italiano. Javi le encanta la sangre en el cine, ¿verdad? Me gusta mucho. Es el género, como espectador, es el que más disfruto, además, sin duda. De hecho, la última película que vi antes de que estallara toda esta locura fue The Lodge en la muestra Sci-Fi de Madrid, que me gustó muchísimo. Y me gusta muchísimo, es el género que más disfruto. Claro, la viste sin saber que era la última película que veía antes de la cuarentena. ¿O sí? Claro, no, por supuesto. O sea, la cuarentena ha sido todo muy rápido. O sea, es que es una locura. Literal, pero es que el viernes se decretó el estado de alarma, por lo menos en Madrid, ya se puso la cosa chunga. Y yo ese fin de semana daba una masterclass en una universidad a los alumnos. Y el jueves todavía me estaban llamando para arreglar cosas de la charla. Y yo decía, oye, pero se va a hacer, es que sí, claro. ¿Qué pasa aquí? Claro. Y sí, me acuerdo que era muy gracioso porque es verdad que era una sala, era la muestra Sci-Fi, ya sabes que ese tipo de muestras al final siempre se petan. Sí, claro. Estaba la sala abarrotadísima y es verdad que cuando se escuchaba a alguien toser, se escuchaba luego a todo estas cositas nerviosas. Una ola. Pero ya te digo, yo ese día yo estuve viendo The Lodge en el cine, luego me fui con mi chico, que era nuestro aniversario de boda, y nos fuimos a cenar a un restaurante, nos fuimos a tomar una copa, y de repente 6 días, o sea, rollo 28 días después, la de Danny Boyle, de repente es que... Claro. Y locura. Qué paranoia, cosa maestra. Bueno, yo creo que la última película que vimos antes de la cuarentena y la primera que veremos cuando podamos, cuando se abra la vida y podamos ir al cine, son 2 películas que sean buenas, malas, nos gusten o no nos gusten. Independientemente de todo eso, serán 2 películas de las que vamos a acordarnos. Claro. Porque va a ser curioso. Sobre todo el tiempo que ha pasado entre una y otra, que yo creo que, o sea, yo estoy pensándolo, claro, hace, no sé el tiempo que hace que yo no hacía, que no puedo ir al cine, ¿sabes? Yo creo que no ha habido ningún momento en mi vida que yo haya tardado tanto en ir 2 veces al cine. Claro, yo me retrotraigo a cuando yo soy de un pueblo, Algodonal es muy, muy pequeño, de 5.000 habitantes, y claro, yo desde esa época, desde que tenía, antes de los 18 años, que era pues, cuando yo podía ir al cine una vez al mes, porque mi madre me llevaba a Jerez al cine, nada, desde que cumplí 18 y me fui del pueblo a estudiar a Málaga, yo he ido mínimo una vez a la semana, mínimo, desde los 18, mínimo, cuando no, 2 o 3. Y encima vengo como de una época muy de ir 2 veces al cine porque vengo de la época favorita mía de ir al cine, que es la época de premio, la temporada de premio. Claro. La época, pues, aprovechar. Qué cosa más extraña, sí, es una situación extrañísima. Entonces, bueno, volviendo al tema del cine de género, yo quería plantear contigo un tema de conversación del que ya hemos hablado en algún momento, que es el hecho de que tú eres un gran fan, igual, además del cine slash y del cine de terror, que me dices que es de los que más disfrutas como espectador, también del cine de animación y concretamente de Pixar, ¿no? Me gusta mucho Disney y Pixar, pues al final yo creo que tenemos una conexión emocional de los neurotransmisores que yo me crié con Disney, me gustaron mucho y luego pues se ha quedado ahí un poco como reducto de nuestra generación, que no dejamos de ser una generación de niños grandes. Mi perro se llama Pumba, ahí tengo la película por la que me dedico al cine, 4, y Pixar creo que tocó unas... que por cierto recomiendo en Disney Plus, hay un documental que se llama Despertando a la Bella Durmiente, que te habla de cómo Disney resurgió cuando Tarón y el Caldero Mágico casi la ruina y cómo resurgió con La Sirenita y tal. Y es muy divertido porque te cuenta cómo despidieron a Tim Burton, ves imágenes de Tim Burton súper joven, ves imágenes... Bueno, y ha venido aquí un chavalito nuevo, se llama John Lasseter, y tú dices, hostia, ¿quién le iba a decir a este hombre? Y que luego iba a tener esa caída, ese auge y caída de gracia, es tremendo. Y sí, claro, que Tim Burton trabajó en Toby Toby, si yo no recuerdo mal, ¿verdad? Que Toby Toby no fue una película de éxito para nada. No, y luego tuvieron todos los problemas con Tarón y el Caldero Mágico. Con Tarón.
Su diabólico poder correrá por mis venas. Y yo haré que ustedes nazcan de él. A mí me gusta muchísimo. Muy oscura. Pero era muy oscura. Y han muerto, literalmente hay una escena donde resucitan a muertos vivientes y es muy heavy. Y casi le cuesta el trabajo a Tim Burton. Sí, que curiosamente, y no por eso le debería haber costado el trabajo, y le debería haber costado el trabajo por otras muchas películas que ha hecho después. Quiero decir, que de hace varios años que quizás debería haber perdido el trabajo y todavía no lo ha perdido. Are there a lot of deleted scenes from, say, the original Batman or Beetlejuice or... Bueno, lo curioso aquí es que, claro, Toy Story, la primera película de Pixar, que es del año 95, que es un verdadero peliculón acojonante que nos pilló a todos con el culo al aire. Nadie se esperaba esa película. ¡Hasta el infinito y más allá! Llega, es una película sobre, básicamente sobre un niño que se llama Andy y sus juguetes. O sea, son sus juguetes que está la leyenda, la premisa esa tan maravillosa y tan bonita de que cuando no estamos los niños, los juguetes están vivos y hablan y se mueven y tal. Pocos años antes, 6 años antes, bastante menos de los que yo recordaba, se estrena Muñeco Diabólico. Yo no sé si te acuerdas de Muñeco Diabólico. Sí, tengo más en mente porque aparte el 95 como un año para mí muy especial porque fue el año en que yo ya como que tengo mucha conciencia del cine. Es decir, en enero del 95 me compré mi primer fotograma, que he seguido hasta hoy, que la portada era Frankenstein, la de Kenneth Branagh. Entre todas las películas de ese año, y del 96, le echó como muchísimos recuerdos. Y con Toy Story me pasó un poco, fíjate, como con Seven, de David Fincher. Tengo muy claro el recuerdo que es de cuando se estrenaron, que fueron consideradas buenas pelis y ya está, pero creo que nadie fue consciente del impacto y que iban a tener esas pelis y de lo buenas que realmente eran. Seven, cuando se estrenó, yo me acuerdo perfectamente, tengo 37 años, cumplo 38 en 2 meses, que se consideraba como un reducto del Silencio de los Corderos, una de estas pelis más de como mejor que la media, pero no sé, y Toy Story era como otro Disney. Y encima, no Disney canónico, que era la época dorada de Disney, de la película de la Navidad de Pocahontas, El Rey León. Sí. Un subterfugio de Disney. No se consideró buena. Un experimento extraño, exactamente, un experimento raro, una película un poco para minoría, una película pequeñita, tal, con cosas técnicamente muy innovadora, ambiciosa, pero ya está. Pero no creo que no fuimos conscientes en ningún momento del impacto que realmente esa película o de las cualidades que esa película tenía, ¿sabes? No, creo que pasó un poco como con Seven. Ha sido el tiempo el que le ha dado la dimensión que esa peli realmente merece. Entonces, y de Muñeco Diabólico, fíjate, tengo un recuerdo, pero súper vívido, de la carátula del VHS en el videoclub de Algodonales, que creo que era la niñera cayendo por la ventana. Exacto, sí, era el edificio ese de Chicago, tan famoso, claro, fueron muy inteligentes, porque ahí no se veía que era un muñeco, solamente se veía como unos ojos en el cielo en la noche y tal, y la niñera cayendo y en la esquina del edificio ese de Chicago y tal. This is no accident. Andy! I'm Detective Mike Norris, homicide. Andy! Miss Peterson's dead, Miss Barkley. She fell from the kitchen window. Es una cosa súper curiosa, porque claro, esta película es de los años 85, no es la primera película sobre muñecos asesinos vivientes, ya había habido varias, hay una que se llama Magic, con Anthony Hopkins del año 70 y algo, que es muy interesante, varios capítulos de estas de los límites de la realidad y tal, con muñecos asesinos, pero esta es un poco la primera que hace lleva, porque claro, esto es después de Gremlins, y una de las cosas que había aportado Gremlins, que también supongo que la recuerda, es el tema de los animatronics llevados igual que Toy Story llevó el tema de la animación digital, se la inventó prácticamente. Gremlins hizo lo mismo con el tema de los animatronics, las marionetas y tal, mecánicas, o sea, no las que son simplemente una marioneta o alguien disfrazado, sino mecánica, sin nadie dentro, sino con mandos, electrónica y tal. Y teniendo en cuenta esto, Don Mancini, que es el tío que escribe el tío que escribe Muñeco Diabólico, el responsable de Muñeco, que ha hecho su carrera a través de Muñeco Diabólico, porque nada más que ha hecho eso, dice,
escribe esta película que en un principio era muy distinta. Yo no sé si tú te acuerdas de qué iba Muñeco Diabólico y cómo ocurre que Chucky, el muñeco diabólico, que aquí lo tenemos, que es un gran héroe de la historia del cine, acaba siendo Chucky. Pero por la historia original de la primera película, dices. Sí. ¿Te acuerdas cómo acaba siendo el muñeco? Chucky. Yo recuerdo la posesión del asesino en la tienda de juguetes, el juego de vudú y de ahí el paso al muñeco. You stupid bitch, you filthy slut! Did you fuck with me? El tema de que el origen era, como tú has dicho, o sea, que había una movida de vudú, que el Charles Lee Ray pues estaba perseguido por la poli, estaban pegándole tiros y tal, acaba en una juguetería y lo primero que tiene a mano para transferirle su alma es un muñeco, se lo pasa y ya ha empezado la peli. Bien, en un principio el origen era, hubiese hecho una película completamente distinta que yo no sé si te hubiese interesado más. En un principio, Andy era mucho más protagonista de esta historia, más que Chucky, en la cual Andy, que por cierto, ese es uno de los paralelismos de esta movida, es que los dos protas de estas dos sagas, de estas dos franquicias, se llaman Andy. Que yo no sé si es casual o no, pero en cualquier caso, Andy Barclay, Andy el de Muñeco Diabólico, fue anterior. Bueno, volviendo a la peli, en un principio, el muñeco este, ¿cómo se llama? El muñeco de Chucky, el Woody este, Woody. Era como una crítica más al tema del marketing de los años 80, entonces era un muñeco que tenía todo tipo de movidas modernas y tal. Una de ellas era que tenía sangre. Este muñeco tenía sangre. Entonces, si por ejemplo tú jugabas muy fuerte con el muñeco y tal, se te caía y se hacía una herida, tenías que ir y comprar tiritas de esta marca para ponérselas al muñeco. Bien. ¿Qué hace este niño? O sea, este niño de repente, como no tiene amigos, es un niño de estos que todo el mundo lo putea y tal, ¿no? Con lo que éramos todos, hace la chorrada esta que hemos hecho todos alguna vez de mezclar las sangres con tu mejor amigo. De hacerte un corte y mezclar tu sangre con la de tu mejor amigo. Bueno, pues esto es lo que hace él con Chucky y al hacerlo le transfiere, se mezcla en su sangre y le transfiere parte de su ira contenida, de su ira infantil, de todo ese trauma que él ha ido acumulando a lo largo de los años, solamente la parte de ira y la parte violenta suya se la transfiere al muñeco. Y el muñeco se levanta y mata cuando Andy duerme. Claro, hostia, pues me parece... Sí. Una locura, es otra película completamente distinta. Sí, pero bueno, tiene como mucha conexión realmente con lo que el género ha tratado siempre, que es esa soledad del medio niño, medio adolescente y tal, ¿no? O sea, es una peli, por ejemplo, una peli de género que a mí me encantó y que la revisión y con cada revisionado crece todavía más el subtexto, que es It Follows, que es sobre la soledad de los adolescentes. Bueno, es un recurso... Usa un recurso que, a ver, no es la primera que lo hace, creo que el remake de Déjame Entrar ya lo usaba, que era que a los adultos en ningún momento se les... El americano, sí. Y ver la confusión de los adolescentes, cómo están solos, usando la metáfora de ese ente sobrenatural que los persigue sin cesar. Y que nadie ve efectivamente una cosa, aparte con una urgencia enorme, porque eso es una cosa que uno tiene muy presente en su adolescencia, que esa cosa de fatiga y de urgencia continua detrás tuya. Claro, y no, curioso, tío. Voy a escuchar esa origen, pero me parece súper interesante. También entiendo que optaran por lo más comercial posible. Algo más comercial y mucho más fácil de entender, además, es mucho más la premisa es mucho más inmediata. Y con el tema del vudú, que es una cosa un poco extraña, la verdad, pero bueno, una vez aceptada la premisa, la película va como un tiro y es simplemente por eso, un slasher protagonizado por un muñeco asesino, que por cierto... yo no sé si tú recuerdas algún otro slasher de la época, ¿sabes? De los personajes icónicos del cine de terror, pues Jason, Freddy, Michael y tal, que el prota realmente sea el asesino y que salga tantas veces solo el asesino. ¿Sabes lo que quiero decir? Que la película la conduzca tanto el criminal en este sentido, lo cual lo convertiría un poco en cine negro. Porque está con todo el punto de vista del criminal, pero en el sentido de que yo no recuerdo mucha escena de Freddy solo, de Jason solo, de Michael solo. No, te lo puedo asegurar. Obviamente Michael Myers, el imposible,
No, fue de las pocas, porque al final el punto de vista siempre estaba en el adolescente, o en el joven, o... La víctima, claro. Como quieras, o sea, el punto de vista de Chucky, sí, no tanto en la primera, pero sí en la segunda, y a partir de la tercera ya era el absoluto despiporre. El único que se me puede ocurrir... Más loco. Claro, lo único que se me puede ocurrir, fíjate, y no entra dentro de ese esquema de slasher, pero no deja de ser... Aunque la segunda parte yo la considero un slasher, es Tiburón. Y yo creo que lo es, totalmente. Tiburón, no, yo digo Tiburón. Claro. Tiburón es el único donde el punto de vista salta muchas veces al tiburón. Y la segunda parte de Tiburón, como tal, sigue punto por punto los esquemas del slasher. Si os acordáis, son... está el jefe Brody, pero sobre todo son el hijo adolescente y todos sus amigos que se quedan en la deriva en unos barcos y el tiburón a la deriva a masacrarlos. Realmente, o sea, punto por punto son todos los slashers de la época. Sí, toda la constante del slasher, efectivamente. Bueno, entonces es la única que se me ocurre que el punto de vista sí salta muchas veces al del asesino, que en este caso era al criminal. Exactamente. Claro, efectivamente. Que a mí es una parte que me resulta súper curiosa de las pelis de Chucky. Luego, claro, en el caso de Chucky, que es claro, es simplemente un alma. Es como en Christine, por ejemplo. ¿No se te acuerdas de Christine? La peli también de un libro de Stephen King, que es un coche poseído. Estamos hablando de objetos poseídos. Bueno, ahora mismo no caigo en pelis caigo en pelis de casas encantadas, pero no de casas poseídas. ¿Caes en una peli de casa poseída ahora mismo? De casas poseídas, es que a veces se confunden mucho, sobre todo cuando dicen, en este caso, por ejemplo, para mí es el Overlook. El Overlook es una casa poseída, de hecho lo dicen, dice, el hotel tiene vida, el hotel respira. De hecho, la novela de Stephen King está todavía mucho más presente que el hotel tiene vida. Claro. Y que el hotel, efectivamente. Hasta ahí, por ejemplo, de esa secuencia brutal que fue sobre todo el origen de por qué Stephen King se cabreó tanto con Kubrick y tal, que era la escena de los animales del seto, que en la novela los animales cobran vida y atacan a los protagonistas. Cobran vida. De hecho, en la película de tele que hizo Mick Garris, esa escena está... Claro, no es muy fiel. O sea, detrás de esa TV Movie estaba Stephen King, que ya... yo creo que Stephen King pilló un trauma porque si leéis la novela de Doctor Sueño, que es la secuela directa del Resplandor, el prólogo es criticando la película de Kubrick, que digo yo, joder, se le ha quedado este hombre resquemor ahí dentro porque después de 30 y tantos años que pasaron, lo tenía que decir. Entonces, es la que se me ocurre, porque, por ejemplo, el Overlook está poseído, objetos poseídos, todo ese tipo de... Bueno, y sobre todo, por ejemplo, después de Chucky, yo creo que el icono de objeto poseído como cine de terror, que es, mira que la premisa era demencial, pero para mí funcionó como un tiro, que es la cinta VHS de Ring. Por ejemplo, sí, muy buen ejemplo, exactamente. Es ejemplo de objeto que está poseído y claro, más que la cinta de Ring es un objeto con el que tú te infectas, porque la propia gente lo va cogiendo y va pasando de mano en mano. Pero creo que, por ejemplo, la cinta no tiene... La magia que tenía de Ring, o en caso de las primeras de Muñeco Diabólico, era que darle a pasar esa posesión algo muy cotidiano, es decir, todo hemos sido niños, o algunos tienen niños, y tienen juguete en casa, y todo en esa época, pues todos teníamos un VHS en casa. Entonces, era pues, claro, el elemento cotidiano aplicado al terror. Entonces, funcionaba también por eso. Efectivamente, sí, no, yo opino exactamente igual. Y en el caso, por ejemplo, de Chucky es un personaje, claro, al ser un muñeco y el alma es algo muy difícil de destruir, porque es algo que está ahí simplemente ocupando ese cuerpo. Chucky acaba siendo casi como un Terminator al final. No sé si te acuerdas del final o incluso y todavía más en Muñeco Diabólico 2, que encima el final es en la fábrica con un montón de chismes fabricando Chucky y tal, y la máquina lo destrozan, y que el final de Muñeco Diabólico 2, aparte de que me parece quizá la mejor de toda la saga, o de las mejores de toda la saga, tiene una cosa muy de Hitchcock y de Brian De Palma continuamente en los colores, en el uso de la violencia. De hecho, el spoiler del copón ahora mismo, pero bueno, el final de Muñeco Diabólico 2, ¿te acuerdas que simplemente lo hacen estallar? Lo ponen le meten un tubo con aire y lo hacen estallar. Si miras los planos de ese plano del estallido de Chucky, son exactamente los mismos de una peli de Brian De Palma que se llama The Fury,
La de la furia que a John Cassavetes estalla, ¿no? ¿Te acuerdas de ese final que John Cassavetes estalla? Bueno, pues son exactamente los mismos planos, porque Don Mancini es un admirador tremendo de Brian De Palma, y de hecho vuelve a él en la saga de Chucky varias veces, de lo que ya hablaremos en breve, pero es algo muy curioso como lo hace. A mí me recuerda un poco el nivel, quizás, no te voy a decir perfección, pero sí es verdad que el nivel sí, perfección dentro de lo que es ese tipo de películas, el concepto que tienen de sí misma, me recuerda un poco a Scream 2, que para mí igual es la mejor de la saga. Es un poco, antes de que se le fuera, para mi gusto, la cabeza por completo, es la película que equilibró, es decir, era una película, El Muñeco Diabólico 2, que sabía ser muy divertida cuando tenía que serlo, pero que no se olvidaba que era una peli de terror. Entonces yo recuerdo el asesinato, recuerdo que tiene un personaje muy carismático, recuerdo que era el papel de la hija mayor, de la casa de acogida. Recuerdo que tiene un par de escenas a nivel de suspense muy efectistas, pero que funcionaban como un tiro, que es cuando ya está en el columpio, empieza a arrastrar el pie y descubre el muñeco destrozado original. Efectivamente. Que, por cierto, esas escenas hay, si te fijas, hay un montón de escenas calcadas, por ejemplo, esa entre Toy Story 3 y Muñeco Diabólico 2. O sea, hay escenas que son muy, muy parecidas por ejemplo, y hay una cosa en Muñeco Diabólico 2 muy curiosa, y es que volviendo a Hitchcock, hay una de las cosas muy típicas en las películas de suspense de Hitchcock y tal, o en los libros de misterio, es el tema del personaje que sustituye a otro, o que se hace pasar por otro porque es el gemelo, o se disfraza, o se tal, que es algo que siempre está cogido con pinzas, porque es algo que, bueno, en ficción, pues dice, venga, lo compro, porque a cosas así se debe el género, y lo compro y tal. Pero el Muñeco Diabólico lo hace. El Muñeco Diabólico, el nuevo, Andy tiene un nuevo muñeco que se llama Tommy, creo que se llamaba, y Chucky lo sustituye, pero claro, Chucky puede perfectamente sustituirlo porque es un muñeco exactamente igual. Claro. Entonces, ese recurso ahí está perfectamente utilizado. Es una cosa muy curiosa lo bien que pero porque dentro de lo que es este tipo de subgénero y tal, que pues críticamente pues se le mira siempre por encima del hombro, con cara así de papa. Generalmente sus creadores suelen tirar de arquetipos universales y muy intelectuales, lo que pasa es que los críticos nunca lo van. Y al final ese es el mito del Doppelhauen. Se me ha olvidado el nombre, el mito del doble de Dostoyevsky y todo esto. Sí, o sea, vale, claro, sí, el doble, claro. Entonces tiran mucho de eso, lo que pasa es que no lo van a admitir nunca. Entonces al final creo que como secuela aunaba antes quizás de que la película por completo cambiara el tono, porque al final es una saga que rompió radicalmente el tono, pero radicalmente con sus posteriores secuelas, sobre todo cuando llegó la novia. Sí. Cosa que, por ejemplo, no hizo Toy Story. Toy Story, fíjate, a mí me ha venido mucho a la cabeza lo que hacen en Toy Story, ya en la tetralogía, pues porque en esta cuarentena he estado revisando, me apetecía mucho, pues, estaba jugando al videojuego de Alien Isolation en la Switch, al port de la Switch, y yo tengo en casa un poco el pack, aquel mítico de 9 discos que sacaron en el 2005 de Alien, y nunca había visto la versión extendida. Entonces, pues he hecho como maratón, he visto las 4 partes, y entonces digo, hostia, qué inteligentes fueron, y que ese modelo lo copió Toy Story, es decir, mantuvo el mismo tono, pero prácticamente cambió de género con cada peli. O sea, Alien 1 es una película horror puro, Alien 2 es una película bélica, Alien 3 es una peli de autor con una metáfora bíblica, y Alien 4 es comedia negra. Es como, sí, exactamente, es un pitch black comedy, es como una sátira incluso de cine de terror. Claro, y Toy Story creo que se fue capaz de reinventarse mucho a sí mismo, manteniendo ese mismo tono y que cada película fuera completamente diferente. Cosa que, por ejemplo, Muñeco Diabólico, la primera, la segunda y la tercera todavía mantenía un poco ahí, ya empezó a tirar mucho para el humor, y luego llegó un poco, obviamente, la novia de Chucky, que tiene una virtud muy grande, que es, obviamente, algo muy bien hizo cuando es la más reconocida hoy en día de la saga. Todo el mundo ha visto la novia de Chucky, todo el mundo sabe quién es la novia de Chucky. Efectivamente. Sí, no, hicieron un juego ahí muy interesante. Pero te quería preguntar en el caso de Toy Story, porque, por ejemplo, Toy Story 1 y Toy Story 2, en el fondo, son 2 películas con un secuestro. Sí. Son 2 películas con un secuestro. En los 2 casos hay un secuestro y el resto de juguetes van a hacer... O sea, es una peli como de secuestro y rescate. Y la tercera
es una peli, aparte de una película generacional tremenda, es una peli de fuga de cárceles. Pues Alcatraz, sí. Exacto. O sea, tú pues claro, en el 95, ¿tú qué edad tenías? Tú eras un niño en el 95, como yo. Yo tenía 12 años, no había cumplido. Tenía los 13, pero cuando vi la peli no había cumplido todavía los 13. Un segundo, porque tengo un perro de 12 años que quiere salir a aplaudir. Y está escuchando mi calle, está llorando. Y necesita salir a la terraza a ladrar. Estaba llorando ahí. Dale, que aplauda. Sí. Estaba. Toy Story, mira, yo ejemplifico mucho muy bien, sobre todo Toy Story 3, yo la vi en el Plaza Mayor, bueno, que no sea de Málaga, que no es como el cine más grande. Sí, un cine muy tocho de Málaga, sí. Un cine muy tocho. Entonces yo la vi con mis amigos y al lado tenía un niño, unos niños que iban con sus padres. Yo termino Toy Story 3, o sea, a mí me faltaba el aire de llorar. Y de repente el niño me miró y me dijo, ¿por qué lloras? Claro, y ahí lo entendí, lo miré y dije, claro, es que todavía no te ha pasado esto. Claro, de hecho, no hemos visto la misma película. Claro. No hemos visto, y ya dije... Es que esto no te ha pasado. Claro, y ahí fue cuando fui consciente de la grandeza de la película. O sea, digo yo, es imposible. Para él no es más que una peli de aventura muy divertida y tal. Me dice, para mí es el fin de la vida joven y en la entrada al mundo adulto y desoladora. Porque al final es desolador. No, es terrorífico, es un final muy terrorífico, sobre todo para la gente, que yo no sé en tu caso, ¿tú has sido muy juguetero de pequeño o no? Sí, muy emocional. Yo tengo, de hecho, ahora en un momentito me escapo y os lo traigo. Yo tengo ahí todavía mis juguetes de cuando yo era pequeño, los tengo en mi despacho donde escribo. Los tengo todavía. ¿Qué juguetes? O sea, ¿qué juguetes tenías? ¿Qué solías hacer? Tengo ahí un Simba del 94, un Simba de peluche, y tengo un Zazu que me tocó en el Happy Meal cuando mi madre me llevaba a ver el Rey León a Sevilla. Conservo todavía ese, ahora lo enseño. Y los muñequitos originales del Rey León del 94, también los tengo ahí todos, de cuando yo era pequeño. Todo lo que tengo de Rey León, porque me refiero, luego lo tengo todo en casa, y un Playmobil de cuando yo era pequeño también, al que le tengo muchísimo cariño, también lo tengo aquí, en Madrid. Un clic, o sea, uno de los muñecos. Un clic, exactamente. Un clic. ¿Algo en concreto, tipo de profesión rara? No sé qué profesión tendría, porque incluso no tiene peluca, ¿eh? O sea, que se ve que yo la tanqué la peluca y tal. Tiene el boquete ese redondo aquí. El boquete ese, exactamente, el cráneo y tal. Y luego en casa, en algodonales, tengo cajas y cajas enteras de He-Man, de Masters del Universo. Pero, ¡hostia! Bueno, te recomiendo mucho, que quizás lo hayas visto, los documentales que hay en Netflix de los juguetes. No lo he visto, sé cuáles son, pero no lo he visto. Verlo porque lo vas a flipar, o sea, o sea, para la gente que hemos jugado con esos juguetes, o sea, pues los He-Man o las Tortugas Ninja o los Power Rangers o yo qué sé, o el Barbie, todo. O sea, es la historia de estos juguetes, es una cosa súper curiosa. Y yo y ahora como niño grande, por así decirlo, pues tengo como muy... pues cosas que no te podías permitir cuando eras pequeño, que te da vergüenza comprar y tal. Pues mira, por ejemplo, aquí encima de la mesa del salón, pues tengo esto. ¡Guau, qué chulo! Y que incluso lo que pasa es que el otro lo tengo fuera. Este se quita y se pone Simba grande. Ahí lo pone más mayores, ¿no? Se pone Simba mayor. Pues qué chulo. Tengo, pues yo qué sé, millones de mierdas en casa. Entonces es verdad que es lo que te digo, Toy Story 3, la conexión emocional que yo tuve con esta peli, no la tenía el niño que estaba al lado. No. Y de hecho, me impactó mucho más. ¿No? El final me dejó cao, pero sobre todo recuerdo una parte de la peli que, obviamente, tú y yo somos cinéfilos, somos directores. Yo, por ejemplo, el otro día vi una peli de terror, Good Night Mami, en Filming, que os recomiendo mucho, muy chula, que es sobre todo por el trabajo que está en escena, pero ha sido, o sea, literalmente, que de verdad que no exagero, porque aparte yo soy súper buen espectador, yo cuando empieza la peli, yo me sumerjo en la peli. Yo hago un pacto con la peli y digo yo no quiero ser más listo que tú, yo quiero que disfrutar de la peli. Pero esta, literal, antes de que saliera el título de la peli, le dije a mi chico, está pasando esto, esto y esto. Por el punto de vista de la cámara, por tal, dije, es que es muy evidente. Es decir, que nosotros tenemos unos mecanismos ya donde es muy claro que nos sorprendan, sobre todo si está dentro de un género como es el de la animación, que tú sabes que no van a matar al prota. O sea,
Y sin embargo, Toy Story 3 me pareció que estaba tan bien escrita que el momento de, No, me parece la hostia. de la fundición, yo creí que mataban yo creí que morían, ¿eh? No, Digo, yo hubo un momento que estaba convencido, digo, lo van a hacer, o sea, se lo van, no sé por qué, pero que lo van a hacer. Bueno, ya, o sea, hemos visto muertes al principio, o sea, el arranque de película de Disney con muertes ya hay, finales con muertes. Bueno, hay mitad, pero finales con muertes ahora mismo no caigo en ninguna. Con muertes de Dean, son otras películas. Finales, ¿eh? ¿No? ¿Qué? Final no, en Tiana y el Sapo, como casi al final del segundo acto matan a uno de los secundarios. Principios, obviamente Mufasa, la madre de Bambi. Claro, coño. Todos los hermanos de Nemo, tío. De Nemo, que es una masacre, es una masacre. Es una masacre, o sea, es salvar a soldado Ryan de las pelis ¿sabes? Es como eso. Es un arranque con una masacre, tío, es una locura, pero es verdad. Pero eso, que no recuerdo ahora mismo finales que acaben con... Pero en ese momento yo digo, van a hacer esta locura de cargarse a esta gente, que digo, bueno, el final de una trilogía, digo, un momento que digo, hostia, pues, lo pensé. Yo qué sé. Claro. Entonces creo que están suficientemente bien escritos porque aunque la primera de un secuestro es una peli de aventuras clásica, la segunda gira más hacia el melodrama con ese viaje al pasado de los protagonistas, esas revelaciones del pasado, de que Woody era una estrella y tal. Sí. Tiende muchísimo hacia el melodrama. La tercera es pues eso, una película de evasión de cárcel, y encima con un villano memorable como es Lotso, que no es con Lotso, que es la hostia. Pero por ahí le anda. Sí, no, totalmente. Claro. Y para mí el error es, por ejemplo, pero, o sea, creo que Pixar ha llegado a un punto de excelencia que es, o sea, lo peor que puede hacer Pixar es magistral en otra productora. Entonces, Toy Story 4 a mí me gustó muchísimo, muchísimo, pero no me quitaba la sensación de es innecesaria. Es innecesaria. No, el final de la tercera es tan descomunalmente redondo, tan perfecto, cierra todo tan bien, que ¿qué necesidad había de una cuarta? Bueno, obviamente necesidad, pues que a Disney le llovieron los millones el año pasado, un 3 a 3. Claro. Bueno, eso es. Tienes la cosa de que evidentemente en el protagonista de Toy Story nunca ha sido Andy. No, o sea, claro. Claro, nunca ha sido Andy, pues su historia se acaba cuando lo importante no es cómo se siente Andy, sino cómo se siente Woody cuando Andy se va. Cómo se sienten estos juguetes, y porque, claro, en ningún momento no se cuenta. Claro, la vida de un juguete puede ser eterna, o prácticamente eterna. Es como los diamantes, lo que dicen de los diamantes. Los diamantes son eternos, sus dueños no, pues lo mismo con los juguetes. Pero claro, a mí no me interesaba saber lo que le pasaba a esta gente después de Andy, pero podía tener curiosidad, pero no me interesaba. O sea, no era un interés. Pero bueno, es lo que tú dices, es una peli otra vez acojonantemente bien escrita. O sea, la hostia de bien escrita. Valiente, porque al final no es complaciente. Creo que Pixar en ese aspecto arriesga muchísimo y divertidísima. O sea, yo me lo pasé, o sea, no eres consciente de por dónde es un ritmo trepidante y tal, pero innecesaria. Es decir, que dije, pues ¿para qué? Exacto. Eso fue Toy Story 4, que se estrena en 2019, ¿vale? Claro. A la vez que una cosa de la que ahora hablaremos, que es el tema de que se estrena un remake de Muñeco Diabólico 1, ¿vale? De Muñeco Diabólico 1, que es un remake en el que no está implicado Don Mancini, no están implicados los creadores originales, porque la primera película de Muñeco Diabólico es de MGM, es de la Metro. Entonces, tenían derecho solamente sobre la primera, después fueron de Universal, pero solamente sobre la primera, y decidieron hacer una película ellos solos, que dio la casualidad que coincidió en cartel el mismo día con Toy Story 4. Pero bueno, eso es un tema más para adelante. Ahora mismo me interesa, por ejemplo, el caso de Muñeco Diabólico 3, que es una película que, curiosamente, pues claro, entre Muñeco Diabólico 2 y Muñeco Diabólico 3, en el estreno, hay 9 meses de diferencia. O sea, nada, ni un año. Y de Muñeco Diabólico 2 a Muñeco Diabólico 3, Andy se ha hecho mayor. No sé si te acuerdas, porque Andy de repente está en una academia militar.
A la mili. Bueno, yo le decía a la mili, va a la mili. A la mili, va a la mili. O sea, Andy va a la mili. Entonces, y Andy ya tiene como de 16 años o algo así de repente, y hace 9 meses tenía 10. Entonces, claro, es una película que se desarrolla en el futuro. Es una paranoia. Es una película que ocurre en el futuro y que yo creo no es la mejor película de Muñeco Diabólico para nada. Tiene algunas escenas muy memorables. Empieza lo que tú dices, a jugar un poco con temas de comedia. El arranque es completamente cómico porque un tío, un militar duro y rudo se muere de un ataque al corazón al verlo. No sé si te acuerdas de esa secuencia. El tío lo ve y le da un infarto y se muere y no tiene que hacer nada Chucky más que mirarlo. Claro, y se queda hablando. La maravillosa secuencia de la barbería, todo. Genial, efectivamente. Tiene un montón, empieza a jugar, a pervertir un poco el tema del terror y a convertirlo en comedia. Una de las cosas interesantes de esa película es que, claro, Andy deja de ser un protegido para ser un protector, porque hay un nuevo chaval en el que Chucky quiere meter, como tiene un cuerpo nuevo, pues dentro de la mitología que se inventan, él tiene que transmitirle su alma a la primera persona a la que le revela quién es realmente. De quién es realmente. Exacto, eso es una cosa que se han inventado, que bueno, vale, lo aceptamos y ya está, ¿no? Y en este caso es otro niño, por lo tanto, Andy pasa al lado ofensivo de la movida y protege a este chaval. No es una película especialmente buena, una película curiosa que le dirigió un tipo que se llama Jack Bender, que os recordar del nombre, que es un tío que luego ha hecho prácticamente un montón de capítulos de Perdidos, entre ellos el último, y muchos capítulos de Juego de Tronos, un tío que se metió en tele y la verdad es que ha triunfado. Artesanos, son artesanos, que lo hacen muy bien. Efectivamente, que trabajan a toda velocidad y saben perfectamente dónde estar, cuándo estar, trabajan muy bien con los actores. Y el material que tienen. Efectivamente, son gente muy, muy, muy profesional. Una de las cosas interesantes de Muñeco Diabólico 3 es una cosa que ocurrió, que supongo que eso tú te acuerdas, lo del ¿cómo que recuerdas de eso? Recuerdo, el impacto, porque juraría, aquí ahora mismo me estoy metiendo en un terreno pantanoso porque no se estoy confundiendo de asesinatos. La imagen es del supermercado, de la cámara de vídeo, creo que era de esta, entonces en un momento... Hoy nuestra generación está bombardeada de ese tipo de imágenes, pero en ese momento eres un niño y ves esas imágenes y estás viendo como que el mal es real, que eso existe. Entonces, claro, esas imágenes del niño yéndose en el supermercado y luego las noticias de dónde apareció en la vía del tren y tal, pues eran terribles. Obviamente también creo que en nuestra generación, tú que eres más pequeño que yo, coincidió mucho con toda la locura de Alcácer. Llegó a coincidir, esto es el año 90... No, perdón, ¿qué coño 90? No, 90 no, esto es el año... Yo recuerdo... Lo voy a comprobar. 91, perdón, 91. Claro, pero luego llegó todo lo de Alcácer y todo, entonces era como muy loco todo, era como que el mal existe de verdad, ¿sabes? Entonces, claro, cuando eres un niño, de repente empiezas a ver ese tipo de cosas y obviamente llegó el debate de si las películas generan ese tipo de violencia y tal. Creo que hay una frase maravillosa, muy mítica de Scream, cuando Billy Loomis le dice a Sidney Prescott, le dice, el cine no hace a los psicópatas, el cine solo hace que los psicópatas sean más creativos. Más creativos, efectivamente. Claro, obviamente, la recuerdo porque yo era un niño muy impresionable, que quizá por eso me gusta tanto el género. Entonces yo obviamente recuerdo esas imágenes y sobre todo recuerdo la asociación a lo que decían de Muñeco Diabólico 3, que había sido la película por la que habían decidido hacerlo. Me impactó mucho, pero también te digo, igual que me impactó mucho El asesino de la katana, que dijera que era por Final Fantasy VII, que es uno de mis videojuegos favoritos. O sea, del mecanismo de la katana. Claro. O sea, ¿dónde crees que está la responsabilidad de que eso de repente se incruste? Porque claro, en el caso del Muñeco Diabólico 3 lo que ocurrió fue que en las investigaciones policiales y tal se descubrió que 3 meses antes o 4 meses antes, una de las películas que había alquilado el padre de uno de los chavales fue Muñeco Diabólico 3. Ya está. Y a partir de ahí se construyó una bola enorme que dijo, pues, los niños han querido imitar a 2 niños que tenían 9 y 10 años. O sea, eran 2 niños chicos. Niños. En plan, desmembrando y destrozando a un niño pequeño, un niño de 3 años. Una absoluta barbaridad. Y que había sido porque habían visto Muñeco Diabólico 3.
no hace que un niño haga eso. No lo hace. O sea, es un mecanismo interno de psicopatía. Te lo digo porque es una cosa que a mí me ha fascinado mucho y que he estudiado para ciertos guiones que estoy preparando. Entre ellos hay una leyenda urbana que se llama el gen de la maldad, que se dice que es el gen que tenía Hitler, se dice que es el gen que tenían ciertos psicópatas, Ted Bundy y tal, que es un gen que de repente aparece entre 10.000 personas, imagínate, ¿eh? No tiene base científica, pero es una teoría que se extiende mucho. No lo sé, yo creo que hay ciertos caracteres una de mis mejores amigas es educadora social y me habla de la sociopatía con la que le llegan ciertos niños, que realmente son auténticos cyborgs que por inercia aprenden que para estar integrados en la sociedad tienen que mostrar sentimientos, pero no los tienen. Son como aprenden que tienen que disimular, o sea, son camaleones, pero no los tienen. Y a mí mi amiga me ha contado casos terroríficos, entonces obviamente eso no es una película que hace eso, no es una película. No, claro. Yo que juego muchos videojuegos, los videojuegos no son culpables de desarrollar la violencia. Creo que la sociedad utiliza esos mecanismos para mirar hacia atrás, para mirar hacia el lado que no le corresponde a la sociedad, que es quizá, pues, niños de familias desestructuradas, niños a los que no se les... Porque obviamente yo si tuviera un crío, te puedo asegurar que si tiene 7 años yo no le dejo ver Muñeco Diabólico 3. Pero no le dejo ver Muñeco Diabólico 3 y no se me ocurre dejarle ver Sálvame. Lo que te digo, decir yo... Quizá eso te va a ser difícil, o sea, tener una televisión además no, es más complicado. Bueno, no lo sé, hoy en día es que tiene que ser más difícil hacerle a los niños, o sea, impedirle ver algo a un chaval. Yo creo que hoy en día es más complicado. Cuando tú y yo éramos pequeños era muy fácil que no viéramos algo. O sea, pues mira, no le ponemos esta película, o esto no lo ve, o esto tal. Nosotros hemos criado una generación, tío, más afortunada, no se lo he hecho. Yo veo casos de bullying en el instituto ahora con el tema de los móviles y, hostia, tío, no agradeceré nunca lo suficiente yo haber estado en el instituto en una época donde el móvil era algo... Manolo de mi clase tenía un móvil de hecho rollo Zack Morris y era como... ¡oh! Pero ya ahora mismo es una puta pesadilla para los niños que sufren acoso porque es un acoso eterno, es decir, tú antes te ibas del instituto y ya está, tío, pues eso se acabó, claro. Ahora te siguen acosando en casa, es horrible. Entonces, yo soy muy partidario. Una película no hace un psicópata, eso es absolutamente naif decirlo. O sea, la sociedad sí hace psicópata. O sea, yo un tema que me... hay una novela de Joyce Carol Oates, Carthage, que es buenísima, si podéis leerla, que te habla del estrés postraumático de los soldados de Afganistán cuando se incorporan a la vida civil en Estados Unidos y te cuentan las barbaridades que hacen esos soldados allí en la guerra cuando de repente se ven impunes. Pero barbaridades. Entonces eso en la sociedad hace psicópatas, el cine no hace psicópatas. Eso está claro, eso hay un documental muy chulo en Netflix, que igual lo has visto, que hizo John Huston a mediados de los años 40, que se llama Hágase la luz. Sobre los soldados, cómo vuelven los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y son un montón de entrevistas que se hicieron a soldados recién llegados de la Segunda Guerra Mundial. Una barbaridad, es la película en la que está muy, muy basada de Master. O sea, el personaje de Joaquín Phoenix de The Master está muy basado en esa gente. Entonces, si lo ves, te quedas loquísimo. Claro. Entonces, sí, obviamente, yo recuerdo muy impactante aquello, pues, pero obviamente sé que no tiene absolutamente nada que ver el cine con ese tipo de cosas. Luego, al final, el tiempo va borrando la realidad de las cosas y te quedas con la leyenda. Es decir, Charles Manson no mató a Sharon Tate fue una simple equivocación que él creía que en esa casa vivía un productor discográfico que a él le había rechazado un disco. Esa fue la triste realidad y masacraron porque estaban locos de la cabeza. No tuvo nada que ver el cine, no tuvo nada que ver La semilla del diablo de Polanski, nada. Fue una simple equivocación que terminó en una masacre. Igual que Marilyn Monroe no murió asesinada por el FBI ni nada. Marilyn Monroe mezcló 2 pastillas, que la combinación de ambas resultó mortal. Eso la mató. Bueno, o Bruce Lee, ¿sabes? Por lo que le pasó a Bruce. O sea, son ese tipo de leyendas que se alimentan. Claro que se convierten no sé si se convierten en cosas más interesantes cuando se convierten en una mentira. La realidad es tristísima y es tan banal que al final la vas adornando de cosas. La vas pervirtiendo. Claro. Y entonces obviamente te quedas ahora, estos niños mataron porque vieron Muñeco Diabólico 3. No mataron.
Diabólico 3. Mataron porque al saber lo que pasaba en sus cabezas y eso fue pues X motivo, pues igual que el maltratador maltrata, pues porque de repente cree que el hecho de que no le haya traído el súper su cerveza favorita es una afrenta personal contra él. Son mecanismos de psicopatía, no tienen nada que ver con el cine. Claro, no, las películas no van a hacer, o sea, no podemos responsabilizar a algo como el cine o como los videojuegos o como de las conductas de la gente, porque estas conductas además siempre han existido, no, desde mucho antes del cine, desde mucho antes de la narrativa, desde mucho antes de los cuentos, la gente se comporta como una hija puta, o sea que no tiene nada que ver. Claro, es decir, vivimos en una sociedad que a rato está enferma, no por culpa del cine, mucho menos una película de entretenimiento, de cosas que pasan. Claro, efectivamente. Por ejemplo, y volviendo a Muñeco Diabólico bueno, hemos hablado de Toy Story 4, pero claro, en el caso por ejemplo, de La novia de Chucky, que se estrena bastante años después se estrena en el 98, o sea, varios años después de Muñeco Diabólico 3, La novia de Chucky cambia completamente de tono, se convierte en una perversión absoluta de las comedias románticas, con todos los códigos de las comedias románticas completamente perversos y llevados al límite, es utilizar los códigos de la comedia romántica y convertirlos en una película de terror con una pareja protagonista, meten a una segunda muñeca, que es Tiffany, y se inventan una peli que, claro, totalmente, porque había pasado entre medias, había pasado Scream. ¿Qué supuso Scream en el cine? Porque, claro, a principios de los 90 es una época para el cine de terror un poco vacía, hay mucho cine directo a vídeo, nada, y llega Scream y ¿qué pasa? Pues llega Scream y primero demuestra una cosa básica que desgraciadamente no se siguió cumpliendo, es un poco lo que pasó con Tiburón en los 70. ¿Por qué funcionaba Tiburón? Porque no se veía el tiburón. ¿Por qué funcionó el proyecto de La Bruja de Blair? Porque no se veía La Bruja de Blair. Yo siempre digo, es tan fácil hacer una película de terror buena y se abusa tanto del digital, del CGI y tal. Entonces, con Scream simplemente lo que ocurrió fue, primero, un guión para mí perfecto. Porque, sabéis que en su origen se llamaba Scary Movie, era un guión que cambió muy poco tiempo antes de su estreno, fue cuando cambió el nombre a Scream, que fue idea de uno de los Weinstein, pero no de Harvey, creo que fue del otro. De Bob Weinstein, que era el que llevaba la filial Dimension. Realmente Bob Weinstein fue un visionario en ese aspecto, vio que el cine de terror iba a resurgir y directamente lo que hizo fue crear Dimension Films, que era la filial de Miramax dedicada al cine de terror y fantástico. Y una pregunta, creo que he leído, no sé si es verdad o no, que el título de Scream lo sugirió Bob Weinstein porque estaba recién estrenado el videoclip de Michael Jackson. De Michael Jackson, vale, es cierto, ok. Sí, se le ocurrió y creyó que era una buena peli, Pues lo que pasó fue que un cúmulo de cosas, que fue con un guionista que estaba en el paro, desesperado por encontrar trabajo, tenía que pagar una serie de deudas, se metió un fin de semana en una casa a escribir, y un programa de asesinatos de la televisión, que era emitió un reportaje sobre un asesino de universitarias, que había sido muy conocido en esa época en Estados Unidos, a finales de los 90. Entonces era un asesino que realmente pues acechaba a las universitarias, las descuartizaba, las... Joder. Y él estaba viendo ese programa esa noche en casa solo y tuvo tanto miedo que aprovechó ese miedo como motor y en 2 días, 3, desarrolló el guión de Scream, basado en que su película favorita era La noche de Halloween. Y creó lo que para mí es la gran piedra angular del slasher, que desgraciadamente es lo que menos se contempla, que es presta la misma atención al asesino y a los protagonistas, crea personajes icónicos. De manera que... no son fuera del asesino. Fuera del asesino, porque lo que le pasaba ya a Pesadilla en Elm Street, a Muñeco Diabólico ya a partir de la segunda, era que tú estabas de parte del asesino. Claro. Tú te colocabas... Disfrutaba sus asesinatos, era como, claro, estabas deseando que matara gente. Claro, Halloween tenía a Laurie Strode. De hecho, cuando Halloween se quitó a Laurie Strode de en medio, dejó de funcionar. Y ha vuelto a funcionar cuando sacó H20, cuando ahora la nueva película... porque gran peli H20, gran peli H20. Gran peli, no, muy buena peli que también fue a raíz de Scream. De hecho, está escrita por él. Sí. Entonces, y el guión era tan perfecto que fue una locura. De repente, medio Hollywood empezó a pujar. De hecho,
en un universo paralelo me hubiera encantado que hubiera pasado sí, porque sabes que al final la oferta mejor vino de los Weinstein, si fueron ellos los que se lo quedaron, pero es que la segunda oferta mejor por el guión de Scream era Oliver Stone. ¿Ah, sí? Oliver Stone estaba obsesionado con producir Scream. Creo que se lo pasó, esto ya no te lo aseguro, creo que sí, creo que se lo pasó Sharon Stone. Pero vamos, Hostia. la segunda mejor oferta venía por parte de Oliver Stone. Lo que pasa es que los Weinstein, o sea, las tácticas que usaban, que están muy bien descritas en el libro de Peter Birsky, en el de Sí. Entonces, se quedaron con el guión y fue una peli de una producción complicadísima, o sea, que Wes Craven no quería dirigirla, la rechazó muchísimas veces, entró en el proyecto cuando Drew Barrymore se interesó por el proyecto, luego Drew Barrymore decidió que no quería hacer Sidney Prescott, quería hacer La primera víctima, que fue para mí una jugada maestra, obviamente. Sí. ¿Y qué pasó? Que fue una peli que de repente tuvo un equilibrio muy complicado entre que resultó ser una peli divertidísima, pero que sabía dar muchísimo miedo cuando tenía que dar. Entonces, y luego ocurrió con ello una cosa que suele ocurrir con muy poquitas pelis, que es la peli se estrenó en diciembre del 96, fue un fracaso de taquilla brutal, y sin embargo, a la tercera semana empezó a remontar. Y de repente se convirtió en un bombazo. Y yo... ¿Tú crees que eso puede pasar hoy en día? ¿Tú crees que eso, o sea, porque eso estaba el boca a oreja y tú podías convertir una película poco a poco? O sea, si una película, ¿tú crees que una película hoy en día puede crecer poco a poco en el cine o no? 8 apellidos vascos. ¿Fue poco a poco? Poquísima poco. No me acordaba. Vale. 8 apellidos vascos hizo, creo que fueron 2 millones y pico en el primer fin de semana, que está muy bien, pero de ahí a los 56 que... No, sí, es verdad, tienes razón. Me acuerdo. Sí, verdad. Si estaba yo allí trabajando. Claro. Y entonces yo creo, lo que hizo que creo de hecho es lo que los fans demandamos siempre, ¿no? Ahora que Blumhouse ha recuperado la franquicia... Sí, un poquito la inercia esa. No hay opción a decir, ¿van a hacer un Scream sin Courtney Cox, David Arquette y Neve Campbell? No pueden hacer eso. Entonces... Es que no se puede. Es como hacer un Freddy sin Freddy. Es que, claro, es lo que tú dices. Son personajes igual de icónicos de hecho, claro, es que en el caso de Scream, el asesino puede ser cualquiera. O sea, el icono es el disfraz. El icono es ese disfraz, y los personajes icónicos son ellos. El corazón es Sidney Prescott. Y a través de Sidney están Gale y Dewey. Pero lo que pasó con Scream fue que de repente, pues obviamente, pues lo que hablábamos de Toy Story 4. Yo soy cinéfilo y mi corazón pertenece a las películas y tal, pero no tenemos que olvidar que es una industria. Entonces lo que pasó fue Scream, que puso sobre la mesa un modelo de negocio basado en películas muy baratas, muy rentables. Solo en el primer fin de semana la peli estaba amortizada y daba beneficios. Entonces eso generó que todas las productoras quisieran su slasher. Todas las productoras querían... El último verano y ya empezó todo el último verano. Quizás fue la menos oportunista porque ya estaba en producción cuando se estrenó Scream. Y para mí es un slasher atípico, son muy poquitos personajes, realmente muere muy poca gente en lo que hiciste el último verano. Pero a partir del éxito de Scream, lo que hizo fue que cada productora, la Metro, Warner sacó un San Valentín de muerte, Columbia sacó Leyenda Urbana con el cameo de Brad Dourif en el prólogo, la voz de Chucky. Entonces, todas las productoras querían su slasher. Básicamente, obviamente, no vamos a ser ingenuos, no había ningún motivo artístico ahí, había un motivo comercial puro y duro. Eran películas que se podían hacer con 4 millones de euros y que con facilidad el primer fin de semana de taquilla en Estados Unidos solo te hacían 20 o 30 millones, con lo cual el negocio estaba muchísimo. Que es interesante, que eso de algún modo, a mí, por ejemplo, de la saga de Scream, la que menos me gusta es la 3. La 3. Pero la 4 me gustó mucho. A mí la 4 me gustó mucho. Yo la 4 hay una primera hora que me gusta muchísimo y una... Y todo el arranque es fascinante. El arranque... Y las primeras... es una locura. La muerte de Olivia, por ejemplo, en Scream 4 me parece la mejor muerte de toda la saga después de la de Drew Barrymore en la primera y tal. Pero porque Scream 1 y Scream 2, para mí, la perfección de la saga, o sea, la película que es redonda de Scream es Scream 2. Porque es la peli que aunó todo. Es una peli que supo ser, pues lo que hablábamos antes, muy, muy divertida cuando tiene que serlo. Pues la clase de cine donde hablan del Padrino 2, de Aliens, es divertidísima.
Luego tiene unos personajes divertidísimos, te ríes mucho, pero no se olvida en ningún momento que es una peli de terror y tiene secuencias de terror absolutamente brutales, como la de la escena del coche donde tienen que pasar por encima del asesino. Sí, joder, calla, tío. Yo creo que calla. Y ahí incluso meten un chascarrillo a Sé lo que hiciste el último verano cuando Sidney dice no podemos romper el cristal de una patada de un coche policial porque en Sé lo que hiciste en el último verano hubo mucha chufla con que el coche policial, Sarah Michelle Gellar, rompe el cristal con los tacones de Miss. Que vale que era Buffy, bueno, no era Buffy en ese momento. Pero Scream 2 tiene escenas absolutamente icónicas de terror que se toman muy... Cuando quiere dar miedo, dice, oye, ahora no te vas a reír, ahora te vas a cagar. Scream 3 perdió el tono por completo, es decir, hay momentos muy, para los fans que son oro, el momento muy meta, que Sidney va al plato de Hollywood y de repente han reconstruido toda su casa de la primera entrega y el asesino empieza a perseguirla ahí. Es una película que no se toma en serio las secuencias. Claro. No la escribió Williamson, ¿verdad? La tercera. No, claro. No, y se notaba mucho. Y la cuarta, la primera hora yo estaba en el cine aplaudiendo porque decía, vale, han recuperado ese tono, pero ese tono lo pierden un poco en el segundo acto, pues el asesinato de los policías, el asesinato del amigo gay, que es demasiado coña. Entonces yo ahí dije, pero aún así Scream 4 tiene momentos icónicos. A mí el arranque me pareció acojonante, o sea, todo el arranque de Scream 4 me pareció genial. Aparte, una de las cosas que aportaba Scream era el rollo de que una de las cosas de las que más nos podíamos quejar del cine de terror, que era el comportamiento de los personajes, las constantes del cine de terror, era totalmente autorreferencial, es decir, era una película de terror consciente de lo que podía o no podía ocurrir. Entonces los propios personajes tenían esos recursos a mano con los que comentar lo que estaba pensando el público. Claro, de repente pasó una cosa que era, ¿cuántas veces hemos dicho pues en estas reuniones maravillosas cuando tienes 17 años y ves una peli de este tipo con tus colegas, no subas, no vayas? Y de repente cuando llegó Scream, pues pasó algo maravilloso que era que de repente los personajes habían visto esas películas, o sea, eran personajes de nuestra edad que habían visto esas películas y que decían eso, que obviamente que decían, y que bueno, este momento maravilloso donde Sidney Prescott dice, no me gustan las películas de terror porque son todas iguales y cuando el asesino aparece, la chica de grandes pechos, en vez de salir por la puerta principal, sale corriendo por las escaleras. Y de repente, cuando el asesino acto seguido la ataca, ella no puede salir por la puerta principal y tiene que subir por las escaleras. Maravilloso. Claro. Es genial, tío, es una maravilla. Claro, pero sobre todo... Es una cosa genial eso, sí. Que, por ejemplo, fíjate, salvando las distancias, yo emparento mucho Scream con... porque Scream no está... Para mí Scream no es tanto Wes Craven como el guionista, como Kevin Williamson. Es una película de guionista que director. Yo lo emparento mucho con Tarantino, es decir, son autores que no se avergüenzan del cine que ven, ni de sus referentes, sino que lo tratan con muchísimo cariño. Y se nota. Obviamente, Tarantino lo lleva a un nivel de genio, pero Williamson le pasó eso. Williamson de repente, pues, su película favorita era La noche de Halloween y la trataba con un cariño y un respeto tremendo. Y Tarantino, totalmente. Claro, y Tarantino de repente, pues, yo qué sé, los referentes de Tarantino muchas veces no son de lo que llamaríamos cine de altura. No. De hecho, la gran mayoría de veces, de hecho, es cine que descubres a través de Tarantino, que dice, y es de una película que tú no sabes, pero te enteras que esto es referencia de tal peli, investigas un poco y dices, esta que una peli china de los 70. Claro, son gente a través de la cual descubren muchas películas, porque como son también, hablan tanto de cine en las pelis de Tarantino o en las pelis de Scream, se habla mucho de cine. Son gente que aman el cine y que no se avergüenzan de lo que ven, que a mí me parece eso vital. Es decir, yo siempre soy muy defensor de eso. Vamos todos los cineastas en el mismo barco. ¿Por qué no más? O sea, yo sé que yo hago pelis que a lo mejor a ti, por ejemplo, no te pueden gustar, pero ¿por qué tienes que tirar piedras sobre eso? Me dice, pues tú no eres el espectador de mis pelis, pero yo lo mismo soy el espectador de las tuyas. Me refiero, entonces, ese tipo de cineastas que trabajan desde el amor y la pasión hacia su material, se nota. Entonces, se nota mucho, eso sí que es cierto. Eso cuando hay amor por lo que están haciendo se nota muchísimo. Y en el caso de ellos dos es algo que se nota mucho. Claro. Mucho. Y aparte, era un momento en el cual, por ejemplo, cuando veíamos Scream o cuando veíamos las primeras películas de Tarantino y tal, que no teníamos internet a mano de manera tan inmediata,
ahí es donde tú descubrías ciertos títulos y ciertas películas y ciertos directores. Decías, hostia, has nombrado Avatar, voy a mirar. Y tenías que mirar pues, en el libro de Carlos Aguilar o donde coño fuera, te enteras. Entonces ya empezabas a buscar las carátulas y tal y descubrías un montón de películas. Era súper cool. Es una manera de descubrir las películas mucho más, no te voy a decir mejor porque no. Ahora, pero sí había una parte de ritual mucho más interesante. Le daba más valor. Es decir, yo, por ejemplo, te vas a reír, pero yo echo de menos un videoclub. Y de hecho, en Estepona queda un videoclub. Mis tíos viven en Estepona y allí hay un videoclub que queda abierto y que me dice mi tía que funciona de la leche. Y yo cada vez que voy lo veo y digo, 2 lágrimas. Y yo, pero porque le dabas valor a la película que ibas a ver tú. El simplemente hecho de te levantas del sofá, te vestías, tenías que ir al videoclub, que la película estuviera o no estuviera. Claro. Eso le daba un valor, o por lo menos a mí me daba un valor como una emoción era como voy a ver esta película. Ahora es lo que tú dices, ni es mejor ni es peor, es diferente. Yo creo que nosotros le damos un valor añadido a ese tipo de cosas. Pero lo que pasa es que con Scream pasó una cosa, que es que tú notabas que había respeto por Sidney Prescott, que había respeto en el guión por Gale Weathers, que había respeto por los personajes, que no eran simple carnaza. De hecho, Tatum, sí, claro, que la hizo Rose McGowan, era un personaje maravilloso que venía a hacer el arquetipo de amiga buenota de la prota, pero que tú en un momento no querías que muriera. Tú no querías que Tatum muriera. No querías que muriera, pero disfrutabas de su muerte. Pero claro, porque el guión tiene un tono y te vas a reír. Claro. Pero yo este año, que por ejemplo no comparto ningún tipo de pasión por esto, sobre todo porque por Déjame Salir, esta peli que de repente... Ah, sí. Y yo la vi y dije, pues es que yo esta peli la he visto 100.000 veces. A mí sí me gustó. O sea, no me gustó la nueva, la de As, esa que se llama As. Pero yo, por ejemplo, le hubiera dado el Oscar de guión original a Scream, porque creo que lo que hace Scream es tan difícil el tono y cómo mantiene ese tono. Y bueno, lo que pasó fue porque resucitó el slasher, es lo que te digo, una actividad empresarial, porque al final pero no solo se dio en Estados Unidos, de repente todos los países del mundo querían tener su Scream. De Alemania llegó Anatomía, de Francia llegó Deep in the Bush, que a mí me gusta mucho. En España tuvo Tuno Negro, ¿no? Fue la primera El arte de morir, pero luego llegó esa obra maestra que es Tuno Negro. Es un peliculón, es una gran película, Tuno Negro. Olvidadísima poco, pero una gran película, tío. Pero me refiero que fíjate el impacto que tuvo Scream, que no se limitó a Estados Unidos, todas las cinematografías del mundo, claro. Scream. Y eso provocó que de repente, pues, Freddy, bueno, a Michael Myers se le resucitó a raíz de los creadores de Scream con Halloween H20, que trajo de vuelta a Jamie Lee Curtis. Y no nos olvidemos que fue, juraría que el primer papel en cine, si no fue el primero, fue el segundo de Mr. Williams. Sí, cierto. Bueno, y en La novia de Chucky, el primero creo de Catherine Hagel, quizás su mejor papel. Claro, y bueno, y no olvidemos también de La novia de Chucky, que ahora no la vemos con el tiempo, pero que contrataron de protagonista a una actriz que venía de trabajar con Woody Allen y de ser nominada al Oscar por Bala sobre Broadway. ¡Qué coño! Que sí, tío, efectivamente. Que bueno, que ahí ya la novia, ya Chucky ahí ya se mete, después de esa película que es como una parodia absoluta de eso, del cine, de la comedia romántica y tal. Después llega por fin la primera película que dirige el creador, que es Don Mancini, que ya se mete del tirón en la comedia, que es la de La semilla de Chucky. Que es una locura de película. Yo no sé si tú recuerdas esa película, pero es una locura. O sea, es una perversión del cine como de Kramer contra Kramer o de Historia de un matrimonio. Ese tipo de cine de matrimonios conflictivos y el niño. Y jugando con algo que ahora se ha puesto muy de moda, que es el tema de la identidad sexual, pero completamente... porque es un muñeco y al ser un muñeco realmente no es ninguno, no es ni niño ni niña y está completamente confuso con esa movida. Claro. Y entonces y se llama Glenn o Glenda, porque eso es la película de Ed Wood. Claro, es que lo que te iba a decir, al final ya en el título del hijo había una declaración de intenciones del tipo de cine que iba a ser. Era, vale, oye, mira, Glenn o Glenda, esto es Ed Wood, y claro, y ahí ya fue un despiporte. Yo desconecté ahí, la verdad, pero porque es lo que te digo, ya es excesivo. Hubo un momento donde yo, para ver esto, prefiero ver Scary Movie, los spoof movie, por así decirlo. Creo claro, pero eso es spoof, eso es distinto. Eso es una parodia muy consciente de que es eso, el spoof. A mí me flipan las spoof movies, pues a mí me encantan. Claro. Pero esto es otra cosa, esto era una perversión. A mí la de La semilla de Chucky, que me sale John Waters haciendo un papel genial. Sí.
O sea, llega ya a un punto de locura. Yo no sé si te acuerdas que hay un en que Chucky coge un todoterreno, Chucky conduce un todoterreno con Glenn pisando los pedales y tal con las manos y matan a Britney Spears. Sí, es que claro. Yo recuerdo aplausos en el cine. Yo trabajaba de portero en el Cine Larios, un cine allí de Málaga que ya no existe. Sí, claro. Cuando esa peli en el cine la gente aplaudía. Es que es brutal, tío. Es una peli muy loca. Ahí ya es una... Claro, pueden seguir, tienen permiso. Claro, al ser una saga que es de éxito, pero no es Toy Story, se pueden permitir el lujo de probar cosas muy locas. O sea, pueden hacer películas baratas y se pueden permitir el lujo de hacer, hostia, voy a hacer esta locura, a ver qué pasa. Que eso Toy Story no lo puede hacer, lo puede hacer, pero yo no sé si se atreverían. Yo no sé... O sea, a ti te interesa, por ejemplo, hay cosas de Andy de Toy Story, sobre todo entre la 2 y la 3, le han pasado cosas de las que no nos hemos enterado y que son muy interesantes, evidente, por la edad que tiene. Claro, por la edad que tiene. Pero no sabemos cuáles son. Y que Andy es un personaje bastante antipático, es un egoísta, se olvida de los muñecos a la primera, muchos los quiero, pero los tiene abandonadísimo a la primera de cambio. Entonces, obviamente, no es lo que te digo, hay un nivel empresarial ahí que es el margen de error que se pueden cometer en un slasher es enorme, en el sentido de que son muy baratas, saben que el público le va a permitir un despiporre por completo y tal, cosa que, por ejemplo, cuando estás en una mayor, encima como es Disney, no te vas a permitir. De hecho, ya creo que es muy valiente lo que hacen, que es cambiar el tono y el género de película a película, de Toy Story. Entonces, creo que obviamente no se lo pueden permitir, hacer algo oscuro, hacer algo con el que pierdan a su público, o sea, no pueden decirlo. Claro, no puede. Claro, eso es lo bueno del slasher y del cine de terror y de una franquicia como la de Chucky, que puedes pervertir. Por ejemplo, ya en Seed of Chucky, la de las semillas Chucky, se meten del tirón en el tema meta a un nivel muy loco, porque sale Jennifer Tilly haciendo Jennifer Tilly, pero haciendo la película de Chucky y luego la muñeca la posee a ella. Entonces, ¿sabes lo que quiero decir? El espíritu del personaje se mete en la persona. Es una locura absoluta. Se mete en el tema meta. Sí. Yo creo que es un recurso que utiliza mucho el láser cuando se le acaban las ideas, porque también a mí una peli que completamente fallida, pero que resulta muy interesante, que fue la vuelta de Wes Craven al universo de Freddy con la nueva pesadilla, que te decía algo tan inquietante como que era que cuando se acaba la franquicia de Pesadilla en Elm Street, Freddy se niega a morir, entonces lo que hace es que empieza a parecérsele a los actores de la peli. Sí, recuperó al director. Y al director, recupera la mujer mítica de Pesadilla en Elm Street. Sí, claro. Una peli súper interesante. Es verdad que es rara y hay cosas que no funcionan. Pero la propuesta es muy buena, o sea, la premisa es muy buena y yo creo que podría haber sido muy buena película, y en ese terreno en el que se mete de repente Chucky con la semilla y luego años después, en 2013, vuelven a hacer otra película que vuelve otra vez al terror, que otra vez la hace Don Mancini, pero ocurre solamente en una que se llama el Curse of Chucky. El culto de Chucky, sí. No, esa es la última, esa es Cult of Chucky, pero antes está la maldición de Chucky. Hay dos detalles que son ya, pues, y otra vez vuelven a jugar al tema esto ocurre solamente en una casa, es como una película de terror gótica, se pierde la comedia, hay como 3 o 4 personajes solamente, la víctima principal es la hija de Charles Lee Ray, que curiosamente es la hija de Brad Dourif, la actriz, es Fiona Dourif, que va en silla de ruedas, porque una de las cosas que siempre se ha criticado de Chucky es que, claro, es un muñeco, le puedes pegar una patada y te lo quitas de medio, pero claro, esta es una víctima que va en silla de ruedas en una sola casa. Vuelven otra vez, se pueden permitir el lujo de volver otra vez al terror más puro y son las dos más sangrientas. Quizás yo no sé si tú has visto estas dos, pero son... No, pero porque ya lo que te digo, hubo un momento de la saga donde desconecté. Está totalmente. No era el espectador de esas películas y tal. Mira que soy muy fan de... Hay, por ejemplo, un slasher muy meta también que a mí me encanta, que es Leyenda Urbana, la secuela, que ocurre en una escuela de cine. Donde ¿De qué año era esa peli? Pues yo la vi en mi primer año de universidad, del año 2000.
Sí, sí. Y es divertidísima. 20 años, tío. Claro, es que claro, tiene 20 años. Entonces es una película divertida. La prota que luego tuvo su pique de popularidad porque fue Jennifer Morrison, que luego salió en House, era una de las protas de House. Sí. Cameron, tío. De estudiante de cine que le gustaba mucho el terror, entonces en la escuela de cine la miraban por encima del hombro, entonces ella decía hacer su curso, su trabajo final de tesis, hacer una película slasher en una escuela de cine donde todos quieren hacer Truffaut y Fellini, y ya y era muy divertida por eso mismo, entonces jugaba mucho. Sí, estaba muy guay. Y tiene un par de secuencias dentro del género brillante, estaba ahí. Entonces, yo soy más partidario de ese tipo de láser, ya lo que te digo. Es decir, yo, por ejemplo, soy consciente de que yo puedo ver La novia de Chucky y pasármelo muy bien, pero echo de menos el terror. O sea, lo que te digo. Claro, echas de miedo es el miedo. Bueno, en teoría, como la gente echaba de menos eso, estas dos nuevas que hizo él volvían a ser ese tipo de terror, pero claro, son dos películas que fueron directamente a vídeo, a DVD y demás, a plataformas, pero MGM, que tenía los derechos de la primera, hace un remake de la 1, una que sí has visto tú en el cine, no que la nueva de Muñeco Diabólico, que es que está conectado a internet, que es un muñeco totalmente distinto. Recuperaban a Andy como icono, que digo, vale, pues lo que te digo, hay... ¿por qué funcionan unos en láser que hiperviven en la memoria y otros no? Yo siempre digo, son los que consiguen crear el equilibrio entre protagonista y antagonista, es decir, y cuando en el remake vi que mantenían que Andy fuera el niño protagonista, marginado, dije, vale, pues no llega a los niveles de Laurie Strode o de Sidney Prescott, sí, pero no, se ve que ha calado lo suficiente como para recuperarlo. Y me pareció original, creo que le tenía muchísimo miedo al remake porque obviamente había dos caminos posibles. Si optaban por la parte de Muñeco Diabólico 1, 2, en menor medida la 3, pues si optaban por el despiporre de La novia de Chucky. Y obviamente optaron más por el Muñeco Diabólico 1 y 2. Y entonces la gocé muchísimo porque me pareció que gore, o sea, que recuerdo unas escenas, sí. Vamos, la escena del asesinato del encargado de mantenimiento, y luego aparte delirante porque ese momento donde tienen que recuperar la cabeza envuelta en papel de regalo, se cree que es un regalo, o sea, yo decía, no me puedo creer, pero... Y luego cruel porque, por ejemplo, no creí que fueran capaces de asesinar a la señora mayor en el Cabify, lo que tienen. Y me pareció a la vecina. A la vecina, exactamente. Me pareció muy divertida, me lo pasé bomba y la recuerdo eso como muy, muy salvaje. Entonces echaba mucho de menos eso. Obviamente ya yo me acerco ya a este tipo de remakes como con la nariz así, pues porque tal. Y aún así creo que si buscas, encuentras ciertas trufas, como por ejemplo yo soy muy, muy defensor del remake de La matanza de Texas, del que se hizo en 2000. No, coño, muy buena, tío. Muy, muy buena. Brillante. Creo que tiene un par de secuencias de destrozarte los nervios. La secuencia en la que están los tres en el coche custodiados por el sheriff y ya el sheriff se empieza a mostrar muy hostil contra ellos. Ya creo que es brillante. Y creo que Jessica Biel es una final girl acojonante, sí. Pero obviamente luego hay otras que son muy mediocres, obviamente. Al final es lo que te digo. Lo que pasa es que tengo mucha curiosidad porque el slasher siempre ha tendido a ser cíclico. Es decir, en el 78 se estrenó La noche de Halloween, el éxito fue tan grande que provocó pues una serie de subproductos brutales, entre ellos Viernes 13 y Navidad Sangrienta. Murió el género por completo, resucitó en el 96 con Scream, volvió a producir una serie de subproductos y una oleada, y en teoría estamos esperando, volvió a morir el género. Scream 4 tuvo ese tímido intento de resucitarlo. Sí, pero seguía siendo Scream, así que no vale, porque sigue siendo Scream. Sí, no vale. Y, el otro día lo hablaba con otro amigo mío que es muy fan también del slasher y decíamos, debe de estar al caer ese nuevo slasher con nuevos personajes, nuevo asesino que resucite otra vez el género, porque es cíclico. Es decir, igual que tú lo sabes, igual que después de una gran catástrofe, de una guerra mundial o de una gran crisis como la económica del 2008, hay un boom de comedias. Sí. De grandes comedias o de películas de ciencia ficción como La invasión de los ladrones de cuerpos, que sirven para hablar de la sociedad, pero sin que el espectador sienta que le están aleccionando, que están mostrándole la realidad. O La guerra de los mundos de Spielberg, me acuerdo, después del 11 de septiembre. Brutal. O sea, el momento de La guerra de los mundos donde está Dakota
Dakota era, ¿no? Dakota Jones, no. Dakota Fanning. Dakota Fanning. Esta va a hacer pipí y empieza a ver los cadáveres bajando por el río. Sí. Acojonante. Brutal. O Tom Cruise. Muy loca. O Tom Cruise llegando a su casa cubierto de polvo que te remitía... De polvo, de blanco. Claro, de blanco, y te remitía automáticamente al 11S. Pues entonces ahora mismo debe de estar caer ese nuevo láser que... Y imagino que vendrá de la mano de Blumhouse. Tengo muchísima curiosidad. El tráiler me ha encantado. El tráiler promete tener un prólogo alucinante. El que se estrenaba ahora, obviamente ahora con la que tenemos encima se ha postergado, no se sabe cuándo, que es el remake que ha hecho Blumhouse de Candyman. Ah, sí. Que la ha producido Jordan Peele. Jordan Peele, sí. Entonces, yo Candyman es una directora que yo no la conozco, la directora. La ha dirigido una directora que estuve revisando el IMDb, pero algo ha hecho que yo no he visto. Pero no sé, tiene una pinta que te cagas. Pero Candyman me parece un slasher como porque aparte que supo mantenerse a salvo de las secuelas. Tuvo una secuela pues así sin funifar, pero es una peli que como que supo mantenerse muy a salvo de toda esta explosión de secuelas locas y todo. Vista ahora, están filming, quien la quiera ver. Joder, parece hecha ahora, ¿eh? Ha envejecido muy bien. Qué guay. Pues sí, pues le echaremos un ojo. Pero la de Candyman es lo que tú dices. Si no se estrena directamente en internet y se estrena directamente para que lo vean, por la que la podamos ver en casa, yo espero, porque ese tipo de películas sí mola mucho verlas en el cine. También mola mucho verlas en casa solo, porque es ese género que es muy agradecido en cualquier espacio. Tanto en el cine pegando voces con la gente, claro, como solo en casa con unas palomitas y con una sola persona que se vaya a mear y te quedas solo. Entonces, es un género muy agradecido en ese sentido. Pero creo que también es un género como la comedia que forma parte de la experiencia colectiva de verla en una sala de cine. Es maravilloso. Sí, claro. Siempre la disfrutan mucho más en ese sentido. Por eso digo que hay géneros que son, en general, todo el cine es para verlo con público y emocionarte con la gente y con gente que no conoces y tal, pero el slasher tiene la particularidad de que es muy agradecido también el cine de terror en general, verlo con 4 o 5 personas solo en casa, con las palomitas, el quedarte solo en un momento dado, eso está muy curioso. Y ya ves lo que pasa con Candyman. Sí, yo imagino que... Javi, bueno, lo que te voy a decir, que eso, que simplemente eso, 2019 se estrenan las dos películas, la de Toy Story 4 y la de Muñeco Diabólico Remake. Hay una serie de carteles que no sé si has visto, que tendrías que ver, que son geniales. Sí. Porque claro, Chucky se podía permitir cachondearse un poco de la película a la que sabía que se iba a enfrentar y con la que sabía que iba a perder, evidentemente, porque Toy Story no tiene competencia, pero son carteles muy, muy graciosos. Entonces, no sé qué va a pasar. Bueno, primero te aconsejo que veas tanto la de La Maldición de Chucky como El Culto de Chucky, porque son otra vez de terror, igual las disfrutas, están en un montón de plataformas. Y eso, y que me digas si crees que Toy Story se puede dirigir hacia algún sitio y que te pueda interesar, y cuál sería. Creo que la prueba de fuego era la cuarta parte. O sea, creo que una vez que ya han visto que la cuarta funciona, las críticas han sido muy buenas, obviamente, sí creo que va a seguir la saga, me refiero. Yo creo que la duda era si... Creo que han superado un poco la barrera de la tercera, que era cómo vas a seguir la saga después de este final. Han visto que pueden. Para mí es un error, pero bueno, a Disney yo creo que en mi opinión le importa un comino. Entonces yo sí creo que superado esto, ya no tengo el recuerdo de la tercera tan presente, quiero ver hacia dónde la dirigen, porque la cuarta sí me pareció que tenía un final muy valiente, o sea, tenía un final muy triste y muy valiente, y... ¿Puede llegar a un final que me interese? Sí. También te digo, creo que Pixar ha pegado un pequeño tropiezo con Onward, que tampoco la funcionó a nivel de crítica como ellos creían que le iba a funcionar y tal, y creo que Pixar tiene que volver un poco a Coco, ese tipo de historias originales un poco que le dan mucho mejor resultado, en mi opinión, ¿sabes? Tenían otra proyectada este año, no me acuerdo, estaba Onward y la otra que no recuerdo cómo era, que iba un poco más, parecía que iba a ir un poco en la línea Del Revés. Sí, o sea, Inside Out me parece un guión absolutamente prodigioso, o sea, Inside Out me parece un guión de madre mía, sobre todo por hacer algo tan conceptual, tan difícil y hacerlo tan accesible,
a la gente. Sí, sí, sí. Es un prodigio. Pero bueno, acuérdate que la del revés, o sea, el concepto ese del revés está exactamente igual en un capítulo de Los Simpsons con el interior de Lisa. Yo no sé si tú has visto ese capítulo, pero hay, Sí, pero bueno, hay un montón de Lisas con unas bandas que pone pues los diferentes tipos, los diferentes comportamientos, diferentes actitudes que puede tener. Pero es claro, que los Simpsons, tío, o sea, para que te hagas una idea, hay una peli que es una de mis pelis favoritas que desgraciadamente muy poca gente conoce, a pesar de que el director es Peter Jackson, que es Criaturas Celestiales, fue la primera peli seria, por así decirlo, que hizo Peter Jackson, ¿sabes? Que le salió muy bien, porque de repente venía del gore salvaje de Brain Dead y tal, y de repente hizo esta maravilla, que la nominaron al guión adaptado, gana Venecia, es el primer papel de Kate Winslet. Es una peli que yo reviso cada poco porque me fascina. Y sabéis que está basada en un caso real de dos chicas que asesinaron a la madre de una de ellas en Nueva Zelanda, el caso Parker Hume de 1954, Nueva Zelanda. Pero el otro día estaba buscando información sobre el caso para escribir un artículo que me encargaron y de repente pues pongo caso Parker Hume, Google, ¡pam! Se han hecho tal película, la película más conocida es Criaturas Celestiales de Peter Jackson. Pero hay otra. Y se homenajeó este caso en un capítulo de Los Simpsons. Y yo, a ver, ¿cómo homenajearon? Y yo sé que es una biblia Los Simpsons. ¿En cuál, tío? No lo recuerdo porque yo lo voy a buscar. Yo me gustan Los Simpsons, pero no soy devoto de Los Simpsons, ¿sabes? Bueno, tienes ahí, tienes ya Disney, supongo, ¿no? Tendrás el Disney ya en tu... Sí. Vale, pues ahí hay que hacer la revisión absoluta, pero yo tengo que encontrar ese capítulo, tío. Si te enteras cuál es, dímelo, please. Claro, pero aún así tienes, o sea, te vas a... El homenaje más bizarro que yo reconocí en su momento fue pues, el de la costilla homenaje a Requiem por un sueño. Cuando Homer se la comía y yo decía, ¿qué? El ojo. No, o sea, lo de Los Simpsons es una puta barbaridad, es una locura. O sea, las referencias que encuentra a cine desde los 60, desde los 50, o sea, es una barbaridad. Vale, y antes de cortar, por favor, porque quiero recomendar también del 97, Dime. Se pisó mucho con Scream, pero obviamente llevaba produciéndose mucho antes, que es la película, es un manga, Perfect Blue, que también es un slasher acojonante y que... Te has acordado por Requiem por un sueño, ¿verdad? Requiem por un sueño, claro. ¿Sabes que el plano de la bañera... Aronofsky compró los derechos, con lo cual se permitió, no plagió porque tenía los derechos y hizo planos exactamente iguales en Requiem por un sueño y luego copió un poco lo que era el concepto para Cisne Negro. Efectivamente, sí, totalmente. Muy cierto. Gran película, Perfect Blue. La tengo un DVD por ahí, tío. Yo tengo el Blu-ray y de todas maneras está en Netflix, está en filming y no deja de ser... está en Netflix, Perfect Blue, no lo sabía, vale, guay, bueno saberlo. Está en Netflix. Y no deja de ser un slasher, arquetipo con asesina, investigación de quién es el asesino, víctimas y final girl. Es un slasher punto por punto. Pues Javi, muchas gracias, tío. De un montón de información útil que no recordaba yo sobre un montón de películas slasher. Me ha quedado mucho más claro el viaje de Chucky con todos los datos que nos has dado, tío. Sí, es un placer. Y sobre todo una cosa que siempre cuando hago este tipo de entrevistas y tal, a mis alumnos de la TAI cuando daba clases se lo decía mucho, es decir, este tipo de subgéneros que mucha gente, sobre todo estudiantes de cine, suelen mirar así por encima, es cine. Y en muchos casos tiene cine prodigioso como los 5 primeros minutos de Scream, el asesinato de Tina en un Pesadilla en el Street, que es acojonante, que nadie se olvide que La noche de Halloween fue de las primeras pelis en darle un uso narrativo a la Steadicam, no solo visual, sino que la Steadicam te cuenta la película. O sea que... Te cuenta, sí. Te cuenta la película. Más que el arranque, es así. Claro, pero muchas veces es como, ¿sabes? La Steadicam era como, mira qué grande la tengo. ¡Buah! Y no, y en Halloween la Steady te contaba la película, esa tranquilidad absoluta de un barrio donde nunca pasa nada y que de repente esconde el mal. Yo siempre digo, no mirad por encima del hombro a otros géneros, a otros cineastas, a otras películas, porque genios como Tarantino, o en mi caso, tú eres más de Tarantino, yo soy más de Almodóvar, pero Almodóvar y Tarantino se comparten el mismo ADN de referentes y de... De referencias de serie B y de cosas pequeñas, de cosas conocidas. Claro. Que nunca miren por encima del hombro a otro género, a otra película, a otra forma de hacer cine, porque al final es... Los géneros que estén denostados, claro, porque ahí puedes encontrar auténticas joyas. Claro. Pues Javi, muchísimas gracias, espero que en breve estemos otra vez Tengo muchos temas que me encantaría hablar contigo, así que volveré a ponerme en contacto contigo para una charla del mismo tipo.
Y que mucha suerte con todo, tío. Mucha suerte con ese libro. Ya en cuanto puedas contarnos un poquito más de este libro o del nuevo guión, pues te seguiré pinchando a ver si puedo sacar algo más de información. Y que no te molestamos más, que te dejamos cenar. Un placer. Y que muchísimas gracias por todo, tío. Nos vemos prontito. Dar un besete al Pumba, ¿vale? Ahí está. Y cuidado mucho y que espero que estén todos vosotros y todas las familiares bien, que estamos viviendo etapas, días extraños como la película de Bigelow. Efectivamente. Lo mismo te digo, tío. Muchísimas gracias, Javi. Hasta luego, tío. Adiós, adiós, adiós.